A ver, se me pregunta cuáles son los problemas probatorios que se pueden generar em, a través de lo que, o a través de la, o en una segunda instancia que propiamente podría estar orientada hacia una condena de una persona que había sido absuelta en primera instancia. A ver, si hablamos de una sentencia absolutoria en primera instancia, entonces estaríamos hablando de que la primera o el único sujeto procesal que podría impugnar dicha decisión emitida en primera instancia solamente sería el fiscal, ¿correcto? El fiscal marcaría justamente ese marco recursal que de alguna otra forma revisa la sala. Si el fiscal plantea la nulidad de esa primera resolución, entonces no habría problema alguno. La sala solamente se va a pronunciar en relación a la nulidad, o bien confirmando la absolución de primera instancia, o bien declarando la pretensión establecida por el fiscal. Pero si se propone de alguna u otra forma que en segunda instancia se emita una condena en contra a la sentencia absolutoria obtenida en primera instancia, entonces ahí estamos en un grave problema. El procedimiento probatorio propiamente, hay que tener en cuenta eso, en segunda instancia es ciertamente limitado. La norma procesal establece determinados supuestos en los cuales se puede actuar prueba en segunda instancia y sobre los cuales la sala superior, la sala penal de apelaciones, podría valorarla para efectos de emitir una resolución acorde a derecho. No estamos cuestionando el hecho de que la sala tenga la facultad, porque sí la tiene conforme lo que establece el artículo 409 y 425 del Código Procesal Penal, de revocar la resolución que absuelve a un imputado en primera instancia. El problema se genera, como lo vuelvo a decir, cuando efectivamente la sala emite una sentencia condenatoria. De repente, prescindiendo de prueba y por ende de un principio de inmediación en segunda instancia, o bien actuando dicha prueba en segunda instancia, llega al convencimiento de que la persona que ha sido absuelta en primera instancia resulta responsable por el hecho y por el delito imputado. Pero claro, aquí vienen muchos problemas de carácter probatorio en segunda instancia, porque lo que primero hace la sala penal de apelaciones es trasladar el recurso de apelación que plantea el fiscal respecto de la resolución que absuelve al imputado, y con ello la defensa del imputado solamente tiene la facultad de poder, digamos, contradecir esa apelación interpuesta por el fiscal. Luego de ello se otorgan 5 días para efectos de promover prueba nueva o prueba en segunda instancia, pero finalmente, como el imputado llega con una absolución de por medio, la pregunta que aquí, digamos, cae de floja es: ¿cuál es la prueba que tengo que aportar yo como imputado que he sido absuelto? Si justamente la prueba que se aporta en segunda instancia es para tratar de, digamos, voltear la situación que me era contraria en primera instancia. Entonces solamente el fiscal podría tener la posibilidad real de presentar prueba o de promover prueba en segunda instancia, y el imputado no. Y al imputado en segunda instancia solamente le cabría la facultad de poder, digamos, interrogar, ¿no es cierto? Si se presenta, por ejemplo, una prueba personal, o de repente de efectuar una contradicción si se presentase prueba documental, digamos, dentro de la instancia de lo que se conoce como segunda instancia, o dentro de la instancia propia de esta segunda instancia, perdón. Entonces, existe una limitación en cuanto al tema de la prueba en segunda instancia. Sin duda alguna, quien va favorecido por una sentencia de primera instancia, definitivamente en materia de prueba, lo único que le queda es contradecirla a través de un interrogatorio, por ejemplo. Pero no precisamente presentar prueba para, digamos, sustentar aquello que lo benefició, porque justamente la prueba en segunda instancia se presenta sobre la base de querer contradecir algo que me fue contrario en primera instancia. Y esa parte o esa facultad, en este caso, partiendo de la idea de que hay un absuelto en primera instancia, solamente favorecería a la fiscalía. Entonces yo creo que ahí se genera un inconveniente en cuanto al tema probatorio, ¿correcto? Y creo que eso sería una imposibilidad más para llegar al absurdo jurídico de poder condenar a una persona que había sido absuelta o que ha sido absuelta en primera instancia. Más allá de eso,
más allá de eso, creo yo que el problema sería peor si condenamos en segunda instancia por primera vez a quien fue absuelto en primera instancia y no tenemos a la par una sala revisora, un procedimiento recursal que nos permita también actuar prueba en esa instancia o en esa segunda instancia, porque fue condenado por primera vez en segunda instancia, ¿correcto? No tendríamos tampoco esa facultad, porque no existe una sala revisora, porque a la fecha no existe un procedimiento recursal o porque la casación simplemente no nos permite eso. Entonces, definitivamente que sí se generan problemas probatorios, ¿correcto? Problemas de inmediación dentro de lo que es el procedimiento o el juicio de segunda instancia. Y mucho más, ¿correcto? Y mucho más, digamos, teniendo la idea de que ya se ha condenado esta persona en segunda instancia y de que por supuesto no existe ningún procedimiento recursal, ni mucho menos una sala revisora que pueda acoger algunas pruebas para defendernos o para contradecir justamente la condena emitida por primera vez en segunda instancia. Entonces, definitivamente que tanto en el procedimiento de segunda instancia, ¿correcto? Existen muchos problemas de carácter probatorio que limitan a la defensa del imputado o a la defensa de la persona que se vio beneficiada con esa resolución emitida en primera instancia. Y con mayor razón de si llegamos al punto de que esta persona es condenada y al no existir una sala revisora o un procedimiento recursal o un procedimiento que nos permita introducir prueba para contradecir esa condena, con mayor razón todavía. Entonces, a la pregunta que se me hace en cuanto al tema probatorio, definitivamente existe un gran inconveniente y por ende un limitante más para efectos de que la sala no se pronuncie en relación a una pretensión condenatoria por parte de la Fiscalía. ¿Y por qué digo esto? Hay una reciente resolución, en el caso Lidio Espinosa La Libertad, donde la sala, si bien me parece que llega incluso a dejar constancia en la resolución de que para ellos existe una responsabilidad de esta persona y otros integrantes por un tema de organización criminal, decide no pronunciarse respecto a, o decide no imponer una condena, sino más bien optar por la vía de la nulidad. Es decir, nos dice que de alguna u otra forma ha habido un error en el procedimiento y que por ende opta por la nulidad porque justamente el hecho de no existir una sala revisora y un procedimiento recursal que permita revisar lo que ellos pudieron haber impuesto en calidad de condena, los limita justamente a establecer una condena, digamos, en contra del imputado que fue absuelto en primera instancia. Creo que es una decisión que ha sido aplaudida por un gran sector de la doctrina, más allá de la gravedad del delito y de lo que propiamente dijo la sala en su resolución, pero creo que la decisión final ha sido buena y está permitiendo, creo yo, un nuevo juicio en primera instancia y con ello ver la posibilidad de tener una mayor garantía dentro de lo que es la segunda instancia. En cuanto al procedimiento o al tema de la inmediación, sin duda alguna se generan también algunos inconvenientes. No cabe duda que la inmediación se ve mucho más real a nivel de la primera instancia, ¿no es cierto? Con un juzgado unipersonal o juzgado colegiado, pero es mucho mayor, digamos, la relevancia que se da en cuanto al tema de la inmediación. En la segunda instancia yo no le veo mayor inconveniente, particularmente yo no le veo mayor inconveniente en la inmediación, porque creo que lo que ha hecho el legislador en cuanto al tema de limitar la probanza o el nivel probatorio en segunda instancia es bueno, porque no podemos repetir pues todo lo que se hizo a nivel de primera instancia, ¿correcto? O sea, si hay la necesidad de volver a llamar a una persona que declaró a nivel de la primera instancia, pues se tiene que hacer con las limitaciones del caso. Ahí sí estoy, creo yo, particularmente totalmente de acuerdo con lo que ha establecido el legislador en cuanto a las limitaciones en materia de probanza. El problema es que cuando estamos frente a una persona que ha sido absuelta en primera instancia, sin duda alguna hay una mayor limitante en cuanto al derecho probatorio que ya he explicado hace un momento. Entonces, el principio de inmediación, por ende, también se forma o se hace limitante en este aspecto. Por eso es que yo insisto que en materia de segunda instancia, para proceder con una condena por primera vez en dicha instancia,
resulta limitante en cuanto a que la propia inmediación y la propia, digamos, o el derecho a probar dentro de esta segunda instancia resulta limitante por los antecedentes propiamente que se han generado a nivel de la primera instancia. Eh, Particularmente coincido con la Corte Suprema, sobre todo en lo que se dice en la Casación 394 del 2014, en la Casación 385 del 2013 San Martín, y en un sinnúmero de casaciones, que es importante implementar un procedimiento recursal. Un procedimiento recursal que revise de ley, bueno, de alguna u otra forma como ley eferenda, que revise lo que significaría una condena, ¿correcto? Una condena por primera vez en segunda instancia. Si tenemos esa facultad de poder recurrir esa condena emitida en segunda instancia por primera vez, y si tenemos una sala revisora que garantice que efectivamente se va a revisar todo lo relacionado a la segunda instancia y nos permita una actuación probatoria, yo creo que podríamos ir solucionando el problema de alguna u otra forma. Pero si no mantenemos eso hasta la fecha, si por parte del Poder Judicial no ha habido esa implementación que le fue solicitada a través de las casaciones, creo yo que seguiremos en el plano de poder optar por lo que se hacía en el Código de Procedimientos Penales de 1940, o de confirmar la resolución emitida en primera instancia que absuelve al imputado, o en su caso de verificar algún tipo de error que nos llevaría por el camino de la nulidad. Creo haber absuelto alguna de las preguntas o la totalidad de las preguntas que se me han alcanzado. Si es que en caso hay alguna pregunta adicional, con todo gusto la podría absolver. Les agradezco mucho.